Continuamos con nuestra lectura espiritual, ya finalizaremos nuestro libro La libertad interior. Estamos ya en el último, quinto capítulo, en el apartado número 3. En este capítulo que se titula Pobreza espiritual y libertad. Número 3. Las pruebas espirituales. Estas últimas reflexiones arrojan luces interesantes sobre la pedagogía divina empleada con cada uno de nosotros y acerca del significado de las pruebas en la vida interior. En mi opinión, las pruebas que se pueden atravesar en la vida cristiana, esas purificaciones en el lenguaje de la mística, no poseen otro sentido que el de obrar la destrucción de cuanto hay de artificial o de construido en nuestra personalidad, de modo que pueda emerger nuestro ser auténtico y sepamos lo que somos para Dios. Las noches espirituales son, podríamos decir, empobrecimientos en ocasiones muy rudos, que eliminan radicalmente en el creyente toda posibilidad de apoyarse en sí mismo, en sus conocimientos humanos o espirituales, en sus talentos y capacidades e incluso en sus virtudes. Y sin embargo son empobrecimientos beneficiosos porque le ayudan a poner su identidad allí donde realmente está. En la noche espiritual, el hombre se descubre absolutamente pobre e incapaz de cualquier bien y cualquier amor, y capaz de todos los pecados que existen en el mundo. Una experiencia muy dolorosa cuando, por ejemplo, una persona que ama al Señor atraviesa una fase durante la cual no detecta en sí misma ni el más mínimo átomo de fervor, pero sí un profundo disgusto por las cosas espirituales. Haber entregado la vida a Dios y verse incapaz hasta del más insignificante movimiento hacia Él constituye un terrible sufrimiento, pues lo que parece haberse perdido es el sentido mismo de la vida. El fruto de esta prueba, sin embargo, es este: impedir al hombre toda posibilidad de apoyarse en el bien de que es capaz para que la misericordia divina se convierta en el único fundamento de su vida. Se trata de una auténtica revolución interior, hacer que no nos apoyemos en nuestro amor a Dios, sino exclusivamente en el amor que Dios nos tiene. En una ocasión un sacerdote me dijo en confesión: cuando ya no creas en lo que tú puedes hacer por Dios, continúa creyendo en lo que Dios puede hacer por ti. Porque de modo progresivo y paralelamente al terrible empobrecimiento que experimenta quien está pasando esta prueba y no se desalienta, sino que espera en el Señor, comienza a percatarse de algo que hasta ese momento solo era para él una piadosa expresión, convertida ahora en experiencia de vida. Dios no me ama a causa del bien de que soy capaz o del amor que le tengo, sino que me ama de manera absolutamente incondicional en virtud de Él mismo, de su misericordia y de su ternura infinita, en virtud de su sola paternidad con respecto a mí. Esta experiencia provoca en la vida cristiana un vuelco fundamental que supone una inmensa gracia. El cimiento de mi relación con Dios, de mi vida, ya no soy yo, sino sola y exclusivamente Dios, lo que significa también que me vuelvo plenamente libre. Y cuanto más se basa mi trato con Dios en aquello de lo que soy capaz, es más frágiles, mientras que si se fundamenta únicamente en la paternidad de Dios, permanece el abrigo de cualquier fracaso. Evidentemente, esto no quiere decir que para quien ha atravesado esta prueba a partir de entonces le resulte indiferente obrar el bien o el mal. En realidad, está más enamorado que nunca de Dios y deseoso de agradarle mediante sus buenas obras, pero hace ese bien de manera pura, libre y desinteresada. Su conducta no se basa en la necesidad de crearse una identidad, de una ansia de éxitos o del deseo de probarse a sí mismo o a otros que existe. Su causa última tampoco es el querer merecer cualquier cosa a cambio.
su origen es Dios. Este vuelco en nuestra vida espiritual, en el que participan íntimamente una experiencia radical de empobrecimiento y una nueva revelación de Dios en cuanto Padre, encuentra su expresión en el fragmento siguiente tomado del libro del monje egipcio Mata el Maskine, Mateo el Pobre, en su libro sobre la oración. Él denomina tibieza espiritual a la prueba a la que acabamos de aludir, en la que el alma, antes de llena de fervor y deseosa de servir a Dios, se siente incapaz de rezar y de amar y privada de todo bien espiritual, y describe así su significado y cómo acaba haciendo reposar sobre una nueva base la relación del hombre con Dios. Cuando el alma se entrega a la lucha espiritual, a la perseverancia en la oración y al minucioso cumplimiento de otras prácticas espirituales, quizá tenga la sensación de que esta actividad o su asiduidad condicionan su relación con Dios. Puede entonces parecerle que su perseverancia y su fidelidad a la oración son la causa que le hace merecer ser amada por Dios y convertirse en su hija. Pero Dios no quiere que el alma continúe por este falso camino, que de hecho acabaría alejándola definitivamente del amor gratuito de Dios y de la vida junto a Él. De modo que la aparta de esa energía y asiduidad que corren el peligro de causar su descarrío. En cuanto Dios le retira las capacidades que gratuitamente le había ofrecido en prueba de su amor, es decir, esa energía y esa perseverancia en las obras espirituales, el alma se queda sin fuerzas e incapaz de cualquier actividad espiritual y se enfrenta a esta sorprendente verdad que se empeña en negar y considerar como altamente improbable, que Dios, en su paternidad, no necesita de nuestra oración ni de nuestras obras. Al principio el hombre se aferra a la idea de que efectivamente la paternidad de Dios se ha alejado de él como consecuencia de su falta de oración, y que Dios ha abandonado su alma y la ha olvidado porque sus obras y su perseverancia no han estado a la altura de su amor. El alma trata en vano de levantarse de su caída y su tristeza para retomar su actividad, pero sus intentos son inútiles. Luego, poco a poco, empieza a comprender que la grandeza de Dios no puede medirse con el rasero de la futilidad humana, que su paternidad eminentemente superior, ha aceptado adoptar a los hijos del polvo a causa de su infinita ternura y de la inmensidad de su gracia, y no a cambio de las obras y esfuerzos de los hombres. Que nuestra adopción por parte de Dios es una verdad cuya fuente es Dios y no nosotros mismos, una verdad siempre presente que, a pesar de nuestra impotencia y nuestro pecado, continúa dando testimonio de la bondad y generosidad de Dios. De este modo, la tibieza espiritual conduce a esas almas a revisar desde el principio su concepción de Dios y su valoración de las relaciones espirituales que unen el alma con Dios. Entonces, su idea del esfuerzo y de la asiduidad en las obras espirituales se ve profundamente modificada. Estas no se consideran ya el precio del amor, sino una respuesta a su amor y a su paternidad. Destaquemos que lo que Dios hace con algunas almas, dejándolas meterse de lleno en esta prueba de la tibieza espiritual que acabamos de describir, desea hacerlo con todas, de una manera más común o progresiva, podríamos decir, mediante los sufrimientos de la vida. Los fracasos, impotencias, golpes de todo tipo, enfermedades, depresiones, fragilidades psicológicas y afectivas, independientemente de cuál sea su origen, entre los que se cuenta nuestra propia culpa,
incluso en el caso de que sus causas nada tengan que ver con una intervención divina ni estén directamente ligadas a la vida espiritual. Dios se sirve de ellas con el mismo objetivo. A fin de cuentas, no existe tanta diferencia entre las pruebas espirituales y las demás, porque Dios se sirve de todo, hasta de lo que no está programado, hasta de las consecuencias de nuestros pecados. Resulta consolador saber que podemos obtener un gran bien espiritual de una prueba que nada tiene de espiritual. Así pues, no temamos esos momentos en los que la vida nos expolia o nos empobrece en el terreno que sea, porque Dios sabrá hacer brotar de ellos una preciosa libertad. Número 5. Número 4. La misericordia como único apoyo. El hombre libre, el cristiano espiritualmente maduro, es decir, el que realmente se ha convertido en hijo de Dios, es aquel que ha experimentado su auténtica nada, su absoluta miseria, el que ha quedado reducido a nada. Pero en ese abismo ha acabado descubriendo una ternura inefable, el amor plenamente incondicional de Dios. Desde ese momento no tiene más que un solo apoyo y una única esperanza: la ilimitada misericordia del Padre. Esta es su total seguridad. Lo espera todo de esta misericordia y solo de ella, y no de algún recurso personal o de la ayuda de los demás. En él se han realizado las palabras que Dios dirige a Israel por boca del profeta Sofonías. Dejaré en medio de ti como un resto, un pueblo humilde y modesto que esperará en el nombre de Yahvé. El resto de Israel no hará iniquidad. Se esfuerza generosamente por hacer el bien y acoge con alegría y gratitud el que le procura el prójimo, pero con inmensa libertad, porque su sostén está más allá, solo en Dios. Sus debilidades no le inquietan ni se enfada con los demás porque no siempre correspondan a lo que espera de ellos. Su apoyo en Dios lo mantiene protegido de cualquier contratiempo y le concede una gran libertad interior, que pone enteramente al servicio de Dios y de sus hermanos, con la alegría de corresponder con amor al amor. Número 5. El hombre libre, el que no tiene nada que perder. Nuestro mundo busca la libertad, pero lo hace en la acumulación del tener y el poder, y olvidando esta verdad esencial. Solo es verdaderamente libre aquel al que no le queda nada que perder, porque ya ha sido despojado, desprendido de todo, porque es libre de todos y de todo, y de él se puede decir en verdad que ha dejado la muerte atrás, pues todo su bien está en Dios y únicamente en él. Soberanamente libre es el que no ambiciona ni teme nada. No ambiciona nada porque cualquier bien realmente importante lo obtiene de Dios. Y no teme nada porque nada tiene que perder o defender, ya que no posee enemigos ni se siente amenazado por nadie. Es el pobre de las bienaventuranzas, desprendido, humilde, misericordioso, manso, trabajador por la paz. En el primer círculo de Solzhenitsyn, un libro, podemos encontrar una alegoría de esta verdad. La obra, ambientada en la época de la dictadura estalinista, narra la entrevista entre un prisionero político, un chek, y un alto funcionario del partido. El primero ha sido encarcelado, lleva años de gulag y ha perdido a su familia en los bombardeos. El funcionario, por su parte, disfruta de libertad y es rico y poderoso, pero tiembla sin cesar.
porque en el contexto en el que se desarrolla la obra corre el peligro de un día u otro convertirse en víctima de una de las continuas purgas que acabe con él en la cárcel. Además, tiene necesidad de los servicios de este científico tchèque para un proyecto que le han pedido que lleve a cabo y en el que se juega su carrera. De ahí que trate por todos los medios de convencerlo para obtener su colaboración. En el diálogo, Solzhenitsyn muestra con enorme habilidad cómo el hombre libre, que es en definitiva quien lleva la batuta, no se identifica con el poderoso funcionario, sino con el preso que no tiene nada que perder. En caso necesario, se halla dispuesto a volver a Siberia. Sabe que incluso en tan terribles condiciones se puede continuar siendo un hombre. No quiero decir que con esto que haya que desearle a nadie vivir una experiencia como esta, solo que es bueno meditar sobre ella. Y que si la experiencia de los gulags o de los campos de concentración constituye uno de los mayores dramas del siglo XX, sin embargo, abunda también en testimonios de personas que, paradójicamente, después de perderlo todo, han encontrado tras los barrotes la auténtica libertad. En su libro, Ethihillism, encerrada en el campo de Westerbork, reflexiona de este modo. Las alambradas solo son una cuestión de punto de vista. Nosotros detrás de las alambradas. Decía un día un anciano inasequible de desaliento con un gesto melancólico de su mano. ¿Y ellos? ¿Es que acaso no viven ellos también detrás de las alambradas? Y apunta con el dedo hacia las elevadas casas que se alzan como carceleros al otro lado de la cerca. Y en otro lugar, cuando se tiene vida interior, la verdad es que poco importa de qué lado de las alambradas de un campo se esté. Número 6. Los bienaventurados, los pobres. A medida que van pasando los años, a medida que me voy encontrando con personas con las que hablo en profundidad y experimento la acción discreta y misteriosa, pero real, de Dios en mi vida y en la de los demás, cada vez me sorprende más comprobar la sabiduría contenida en el Evangelio que qué verdad encierra y cuánta luz arroja, ni más ni menos que la necesaria sobre la condición del hombre. Este evangelio paradójico e inagotable, que ni siquiera los cristianos hemos empezado todavía a vivir verdaderamente, posee la increíble facultad o la fuerza de hacer de nosotros seres libres, de volvernos capaces de amar de verdad, de humanizarnos realmente, o lo que es lo mismo, de divinizarnos, pues hemos sido creados a imagen de Dios. En esta palabra se nos revelan, del modo más fecundo y más hondo que existe, todas las leyes de la existencia y en particular aquellas según las cuales nos es posible alcanzar la felicidad. En el centro mismo del Evangelio están las bienaventuranzas. La primera las resume todas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustaría que las consideraciones de este libro ayudaran al lector a comprender esta sorprendente afirmación de Jesús, a percibir su verdad y a vivirla. La pobreza espiritual, la absoluta dependencia de Dios y de su misericordia, es la condición para la libertad espiritual. Tenemos que hacernos como niños y aceptar, esperarlo todo, absolutamente todo del don del Padre, un instante tras otro. Ignoramos lo que le espera a nuestro mundo en los próximos años, qué acontecimientos marcarán el tercer milenio. Pero una cosa es segura: nunca hallarán desprevenidos a quienes hayan sabido descubrir y desarrollar ese espacio inalienable de libertad que Dios ha depositado en sus corazones al hacerlos hijos suyos. A modo de conclusión, queremos proponer al lector como tema de meditación un hermoso diálogo entre Jesús y un español contemporáneo cuyo anonimato preferimos conservar.
Este texto nos parece la expresión más adecuada de los temas abordados en el libro para trazar el camino hacia la libertad interior, sobre todo la aceptación realista de uno mismo y la fe en Dios, presente en todos los sucesos de nuestra vida. ¿No te has preguntado nunca cuál de las cosas que vives es la que me causa mayor alegría? No, le digo a Jesús. Y Él me responde: cuando con lúcida libertad contestas que sí a las llamadas de Dios, y continúa diciéndome: recuerda esta frase del Evangelio: la verdad os hará libres. Solo podéis responder a las llamadas de la gracia libremente cuando vuestra propia verdad se hace patente, cuando la aceptáis con humildad y cuando desde ella mantenéis un diálogo con Dios, dándoos cuenta de que todo lo que os haya pasado y os vaya a pasar responde a un amoroso y providente proyecto de aquel que es vuestro Padre. Sí, muchas cosas os dejarán perplejos o incluso os conducirán hasta una densa oscuridad, o bien causarán en vosotros un dolor hiriente y paralizador. Pero la fuente de vuestra fe será vuestro escudo. ¿No se ha revelado Dios como vuestro Abba? ¿No he abrazado yo, el Hijo, lo más miserable de vuestra condición? ¿No os defiende a vosotros el Espíritu Santo Paráclito? Todas estas realidades, creídas con el alma y el corazón, despertarán vuestra confianza. No tengáis miedo de vosotros mismos, no temáis lo que sois. Vuestra realidad, esa realidad que afronta a cualquier ser humano, en la que Dios planta su tienda para habitar con vosotros. Dios se ha hecho carne, su nuevo nombre es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con tu realidad. Ábrete a ella sin miedo. Solo en la medida en que te descubras a ti mismo, descubrirás la hondura de su amor. En lo profundo de lo que eres, experimentarás que no estás solo. Amorosa y misericordiosamente, alguien ha penetrado en el misterio de tu humanidad más íntima, y no como espectador ni como juez, sino como alguien que te ama, que se ofrece y se une a ti para liberarte, para salvarte, para amarte, para sanarte, para quedarse siempre contigo, amándote. Pascua del año 2002. Bien, queridos hermanos, pues hemos concluido con este libro de la libertad interior de Jacques Philippe, este autor maravilloso que tiene tantos libros así de este estilo que nos ayudan. Hay diversos libros así chiquititos, La paz también, la oración, tiene sobre varios temas que nos ayudan. Os recomiendo a todos que los podáis leer. Están en la editorial Patmos, libros de espiritualidad, y este libro también que hemos leído es de esta propia editorial Patmos, libros de espiritualidad. Bien, queridos hermanos, pues hemos terminado con esta lectura espiritual, con el tiempo de Pentecostés y el tiempo de Pascua. Lo más probable es ya que dejemos de emitir la coronilla de la Divina Misericordia, y la lectura espiritual, sí, quizás a lo mejor hacemos en unas semanas alguna lectura espiritual más, trabajándola y pudiéndola colgar para que la podáis escuchar como una ayuda a todos los que estáis en casa o que tenéis más tiempo y no podéis a lo mejor vivir la fe de una manera más fuerte aquí presencialmente. Bien, queridos hermanos, pues esta tarde, dentro de unas horas, a las 5:30, rezaremos juntos aquí el rosario. Ya está todo preparado, la pantalla,
que pondremos solamente para este ratito de oración y juntos rezaremos con el Papa la oración del Santo Rosario, unidos a toda la Iglesia, para pedirle a Dios el final de esta pandemia por intercesión de la Santísima Virgen María. Hasta entonces, buenas tardes, buen descanso.